El sonido metálico de la cerradura nueva, girando, fue como un puñal de hielo atravesándome el pecho. Clic, clic, 2 vueltas. 2 giros exactos que sellaban la puerta de caoba que mi difunto esposo, Antonio, y yo habíamos comprado con los ahorros de 3 años vendiendo tamales afuera de la parroquia de San Judas. Yo estaba de pie en el porche, con una maleta de lona gastada en la mano derecha y un suéter de lana picando mi piel helada, mientras la brisa de noviembre en la Ciudad de México me cortaba la respiración. Pero no era el frío de la calle lo que me hacía temblar las rodillas. No, Dios mío, era el frío de la traición. Era la mirada vacía, impaciente y fastidiada de mi propia sangre. Mi hija Patricia, asomándose apenas por la rendija de la puerta antes de cerrarla en mi cara. Minutos antes, la casa todavía olía a mi esencia. Olía al limpiador de pino con el que yo misma había tallado esos pisos de cerámica de rodillas durante décadas. Olía al mole poblano que había dejado preparado en la estufa, con sus chiles tostados, su chocolate de metate y sus almendras, la receta de mi abuela que preparé con mis manos llenas de artritis porque Raúl, mi yerno, había dicho que tenía antojo. Yo, ingenua, creí que un buen plato caliente de comida ablandaría sus corazones, que traería paz a la mesa. ¡Qué estúpida fui! A mis 70 años, todavía creía que el amor de madre podía curar la codicia. Estaba sirviendo los platos, acomodando las tortillas hechas a mano en el chiquihuite, envueltas en la servilleta bordada con punto de cruz que hice cuando estaba embarazada de ella. Sentí una punzada en la espalda, un dolor sordo que me ha acompañado últimamente, un aviso del cuerpo de que los años no pasan en vano. Me apoyé un segundo en la barra de azulejos de la cocina, respirando profundo, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando Patricia entró a la cocina. No venía a ayudarme. No venía a preguntarme cómo me sentía. Venía con Raúl pisándole los talones, como una sombra oscura y elegante, oliendo a esa loción cara que compraba con el dinero que supuestamente no les alcanzaba para pagar la luz. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Patricia. Su voz no tenía ese tono dulce con el que me pedía dinero prestado, ni la urgencia de cuando necesitaba que le cuidara a los perros porque se iban de viaje. Era una voz metálica, ensayada, fría como el mármol del piso. Me limpié las manos en el delantal, ese delantal a cuadros que me regaló en un Día de las Madres hace 10 años y que nunca me quité. «¿Qué pasa, mija? Siéntense, el mole ya está hirviendo, nada más saco los frijoles de la olla». «No vamos a cenar, mamá». «Y tú tampoco vas a cenar aquí», interrumpió Raúl, cruzándose de brazos, ensanchando el pecho en una casa que no le costó ni un solo ladrillo. El silencio en la cocina se volvió espeso, asfixiante. El burbujeo del mole en la cazuela de barro parecía el único sonido vivo en toda la casa. «¿Cómo que no? ¿Van a salir?» «Ay, mijita, me hubieras avisado. Me pasé toda la tarde tostando el ajonjolí», respondí, tratando de sonreír, intentando desesperadamente ignorar la nube negra que se estaba formando en los ojos de mi hija. Patricia suspiró, rodando los ojos, un gesto que hacía desde adolescente y que siempre me partió el alma. «Mamá, por Dios, deja de hablar de comida un segundo. Raúl y yo tomamos una decisión. Mira, tu salud está empeorando. Te vimos apoyarte en la barra hace un momento. Ya no puedes caminar bien. Estás tosiendo por las noches. La verdad es que ya no podemos hacernos cargo de ti». Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de la cocina. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Hacerse cargo de mí? Yo lavaba, planchaba, cocinaba, barría el patio, regaba las macetas de geranios y pagaba el predial con mi pensión de viudez. Ellos apenas y se hacían cargo de lavar sus propios platos. ¿Hacerse cargo, mi niña? Pero si yo no les pido nada. Yo solo vivo en el cuartito de atrás, no les estorbo. Mi voz tembló, y me odié por ello. Odié que me vieran pequeña. Raúl dio un paso al frente, invadiendo mi espacio, mirándome desde arriba con esa superioridad que siempre me dio asco. Ese es el problema, doña Rosaura. Su cuartito de atrás es perfecto para el gimnasio y la oficina que necesito para mis nuevos clientes. Además, Patricia está estresada. Usted huele a linimento, a remedios viejos, a enfermedad. La casa huele a anciana. Necesitamos nuestro espacio. Es nuestro momento de vivir. Usted ya vivió lo suyo. Ya va de salida. Volteé a ver a mi hija, buscando en su rostro a la niña a la que le trenzaba el cabello con listones tricolores para los desfiles del 20 de noviembre. Buscando a la joven a la que le pagué la carrera de administración, limpiando casas en las zonas ricas de Polanco y lomas de Chapultepec, gastándome las yemas de los dedos con cloro y sosa cáustica. «Patricia, ¿vas a dejar que tu marido me hable así en la casa que tu padre y yo construimos? ¿Vas a dejar que me echen como a un perro viejo?» Mi hija ni siquiera parpadeó. Cruzó las manos sobre su pecho,
perfectamente maquillada, con sus uñas de acrílico intactas, esas manos que nunca supieron lo que era lavar un pañal. Mamá, no seas dramática, es la ley de la vida. Además, técnicamente, la casa está a mi nombre. Tú misma me la pasaste a mi nombre cuando me casé para asegurar mi futuro, ¿recuerdas? Pues estoy asegurando mi futuro. Tienes exactamente una semana para sacar tus cosas y buscarte un asilo, o irte de arrimada con alguna de tus comadres de la iglesia. Pero hoy tenemos invitados importantes para cenar, socios de Raúl, y no puedes estar aquí. Empaca una maleta para esta noche. Me dio una semana. Una semana para borrar 70 años de historia. Pero ni siquiera me dio esa semana para procesarlo. Me estaba corriendo esa misma noche, porque mis zapatos ortopédicos y mi delantal a cuadros ofendían a sus invitados de alcurnia. El dolor que sentí no fue físico, aunque el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a reventar contra las costillas. Fue un dolor espiritual, una quemadura profunda en el alma. Me tragué las lágrimas. El orgullo de una mujer que se crió en la cultura del esfuerzo, que sabía lo que era tener hambre y aguantarse para que sus hijos comieran, no me permitió derramar una sola lágrima delante de ellos. No necesito una semana, dije, con una voz que sorprendentemente salió firme, ronca y grave. Apagué la estufa. El mole dejó de hervir. Me voy ahora mismo. Fui a mi cuarto, ese espacio diminuto donde me habían relegado después de que Raúl se apoderó de la recámara principal, la recámara que compartí con mi Antonio. Saqué mi maleta de lona. No empaqué mucho. 3 vestidos de algodón, mis suéteres, mis medicinas para la presión, la Biblia desgastada donde guardo una foto de bodas y un par de zapatos. Mientras cerraba la cremallera, escuché las risas de Patricia y Raúl en la sala. Estaban celebrando. Estaban brindando con el tequila de reserva que yo había guardado, celebrando que se habían deshecho del estorbo. Salí caminando por el pasillo, arrastrando mis pies y mi maleta. Ninguno de los dos me ayudó. Raúl estaba de espaldas, revisando su teléfono, y Patricia solo me miró de reojo. «Ah, mamá», dijo Patricia cuando estaba por cruzar la puerta principal. «Deja las llaves en la mesita. Mañana viene el cerrajero de todos modos, pero por si acaso, no queremos sorpresas». Ahí estaba, la última estocada. Dejé el llavero pesado, lleno de llaves y medallas de San Benito, sobre la mesa de caoba, y salí. La noche me recibió con su manto frío y oscuro. Caminé por la banqueta dispareja de nuestra colonia. Cada paso era un calvario. No sabía a dónde iba. La oscuridad se sentía inmensa, y yo me sentía tan pequeña, tan frágil. Llegué a un pequeño parque a 3 cuadras de la casa. Me senté en una banca de concreto helado, bajo la luz parpadeante de un farol amarillento. Y ahí, sola, rodeada por el ruido lejano de los claxones de la avenida, me quebré. Lloré. Lloré con gritos sordos, tapándome la boca con las 2 manos para que nadie me escuchara. Lágrimas de sangre, gruesas y amargas. Levanté la mirada al cielo negro, buscando una respuesta entre las nubes contaminadas. «¡Dios mío!», clamé en un susurro desgarrador, apretando la tela de mi vestido. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué la sangre de mi sangre se volvió veneno? Le di mi juventud, le di mi salud, le di el pan de mi boca. ¿Este es el pago, Dios mío? ¿Terminar como una vagabunda en la calle que yo misma pavimenté con mis impuestos?» El viento helado secó mis lágrimas, dejando la piel de mi rostro tirante y adolorida. Saqué unos cuantos billetes arrugados de mi monedero. Me alcanzaba para un hotelucho de paso cerca de la terminal de autobuses, de esos donde las sábanas huelen a humedad y las paredes de tabla roca no esconden los ruidos de la noche. Caminé hasta allá, arrastrando mi dignidad pisoteada. Pagué por adelantado en una recepción mugrienta donde un hombre con ojos de sueño me miró con lástima. Me encerré en ese cuarto de 3 por 3 metros, me senté en la orilla de un colchón vencido y abracé mi maleta. La soledad era un monstruo que amenazaba con devorarme viva. Me sentí morir esa noche, pero lo que Patricia y su flamante marido no sabían, lo que su avaricia ciega no les permitió ver, es que la Rosaura humilde, la vieja del delantal y el olor a sopa, había muerto en esa banca del parque, y la mujer que amaneció al día siguiente ya no era una víctima. Si alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, mi amiga, si alguna vez te has quitado el bocado de la boca para dárselo a un hijo que creció para mirarte por encima del hombro, si sabes lo que es el peso de la ingratitud quemándote las entrañas, suscríbete a este canal y dímelo en los comentarios. Cuéntame, ¿hasta dónde debe llegar el perdón de una madre? ¿Debe una madre dejarse crucificar por aquellos a los que dio a luz? Yo soy Rosaura, y esta no es una historia de derrota. Esta es mi verdad, y apenas comienza. Amaneció en esa habitación de motel, con el zumbido de un ventilador roto sobre mi cabeza y un foco pelón que parpadeaba arrojando sombras largas en la pared despintada. El frío se me había metido hasta los huesos,
pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el alma. Sentada al borde de ese colchón hundido, con el rosario de madera de olivo enredado en mis manos temblorosas, cerré los ojos y mi mente viajó muy lejos. Lejos de ese cuarto miserable, lejos de la traición de mi hija, de vuelta a los años donde la vida era dura, donde el pan escaseaba, pero el amor y el respeto llenaban cada rincón de nuestra existencia. Recordé a mi Antonio, mi viejo hermoso, que en paz descanse, un hombre de piel tostada por el sol implacable, con manos anchas, callosas, que siempre olían a cemento, a cal y a trabajo honrado. Antonio era maestro albañil, y juntos éramos como yunta de bueyes, jalando la carreta de la vida sin quejarnos nunca. En aquellos tiempos, la juventud nos daba fuerzas para no sentir el cansancio. Mi rutina empezaba a las 4 de la mañana, cuando el cielo de la Ciudad de México todavía estaba negro como boca de lobo. Me levantaba en silencio para no despertar a mi niña, prendía la estufa de petróleo y ponía el comal de barro. Mientras Antonio se amarraba las botas gastadas, yo palmeaba la masa de maíz para hacerle sus gorditas de manteca y su champurrado caliente, para que llevara algo en el estómago a la obra. Luego, cuando él se iba persignándose en la puerta, empezaba mi verdadera jornada. Lavaba ajeno en un lavadero de piedra, tallando los cuellos de las camisas de los señores ricos, hasta que mis nudillos sangraban y la piel se me partía por el agua helada y el jabón de barra. En las tardes, preparaba ollas inmensas de tamales verdes, de dulce y de rajas con queso, y me iba con mi carrito a la esquina de la iglesia de San Judas Tadeo. «Tamales, tamales calientitos», gritaba hasta que la garganta me ardía. Cada peso, cada moneda de 20 centavos que caía en mi delantal, no era para lujos. Era para comprar un bulto de cemento más, una varilla más, un millar de tabiques. Así levantamos nuestra casa, esa misma casa de la que anoche me echaron como a una apestada. Ladrillo por ladrillo, pagada con el sudor de la frente de mi viejo y el desgaste de mis rodillas. Todo nuestro sacrificio tenía un solo nombre y un solo rostro: Patricia. Mi niña. Queríamos que ella no tuviera que humillarse ante nadie, que no tuviera que limpiar los pisos de otras mujeres ni tragar el polvo de la construcción. Queríamos verla con un título universitario colgado en la pared, y lo logramos. Dios sabe que le di hasta lo que no tenía. Me saltaba las comidas, engañando a las tripas con un vaso de agua con azúcar, para poder comprarle sus libros, sus uniformes impecables y sus zapatos de charol para que no se sintiera menos que sus compañeritas del colegio. Pero lo que ni Patricia ni ese yerno infeliz que tengo sabían, lo que nadie en esta vida sabía excepto mi Antonio, el abogado y yo, es que la pobreza en la que creían que yo vivía era una ilusión. Un escudo. Verán, en el año 82, cuando la crisis en México nos pegó a todos y el dinero no valía nada, el patrón de mi marido, un ingeniero muy rico de apellido rimbombante, se fue a la quiebra. No tenía cómo pagarle a Antonio los meses de sueldo atrasado de una obra enorme que le había levantado. El ingeniero, desesperado, le dio a mi viejo un fajo de papeles amarillentos. Eran las escrituras de unos terrenos pedregosos, feos, llenos de matorrales y víboras, en las afueras de la ciudad, en un cerro que nadie quería, y otro pedazo de tierra olvidado por allá en las costas de Quintana Roo, donde en ese tiempo no había más que mosquitos y arena virgen. «Es todo lo que tengo, Toño», le dijo. Mi marido, que era un hombre de fe y no sabía pelear, aceptó los papeles. Los guardamos en una caja de lámina debajo de la cama, junto a las actas de nacimiento, y seguimos trabajando como burros. Pasaron los años. El milagro, o la justicia de Dios, llegó cuando ya teníamos canas. La ciudad creció como un monstruo hambriento. Ese cerro pedregoso y feo de repente se convirtió en la zona más exclusiva, moderna y millonaria del país, allá por Santa Fe. Y la tierrita de la costa, bueno, se volvió el centro de un paraíso turístico por el que los extranjeros y las grandes cadenas de hoteles estaban dispuestos a matar. Empezaron a buscarnos. Hombres de traje fino bajaban de camionetas blindadas en nuestra colonia popular, buscando al señor Antonio. Pero mi viejo no pudo disfrutarlo. Un cáncer de pulmón silencioso y cobarde me lo arrebató en menos de 6 meses. Lloré a mares sobre su ataúd barato, porque no quisimos tocar un solo peso de lo que ya nos estaban ofreciendo hasta estar seguros. Fue después del entierro que fui a ver al licenciado Cárdenas, un abogado de la vieja guardia, honesto y amigo del ingeniero que le dio las tierras a mi Toño. Cuando el licenciado me sentó en su oficina de caoba y me puso los números en un papel, casi me da un infarto. Eran millones, millones de dólares, fideicomisos, fondos de inversión, tratos con desarrolladoras inmobiliarias. Yo, Rosaura, la mujer que regateaba el precio del jitomate en el mercado sobre ruedas, era dueña de un imperio. ¿Y saben por qué nunca le dije nada a Patricia? Porque el dinero es el diablo cuando no se suda. Mi abuela me lo advertía,
El oro fácil pudre el corazón, mija. Yo veía a mi Patricia creciendo, estudiando su carrera de administración, esforzándose. Tenía miedo de que, si le decía que era heredera de una fortuna incalculable, se le cortaran las alas. Quería que tuviera hambre de triunfar por sí misma, que conociera el valor del trabajo. Le pagué la universidad con las ganancias de los tamales, aunque en realidad el licenciado Cárdenas me pasaba una pequeña mensualidad de los inmensos intereses que generaban mis cuentas secretas. Yo seguí usando mis vestidos sencillos, seguí lavando a mano porque la lavadora me descomponía la ropa, y seguí cocinando mis frijoles de la olla, porque esa era mi vida, esa era yo. Mantuve mi riqueza oculta en carpetas confidenciales bajo la custodia firme de Cárdenas, esperando el día en que Patricia madurara lo suficiente para entregarle su herencia sin arruinarle el alma. Pero me equivoqué. El alma ya la traía torcida, y no me di cuenta hasta que la víbora entró a nuestra casa. Su nombre era Raúl. Lo conoció en su primer trabajo en un corporativo. La primera vez que Patricia lo trajo a la casa para presentármelo, sentí un escalofrío, como cuando uno pasa por un panteón a medianoche. Raúl era un hombre alto, peinado con vaselina fina, vistiendo un traje que a leguas se veía que era caro, pero con una mirada escurridiza, como de coyote hambriento. Venía de una familia de abolengo, que lo había perdido todo por malas decisiones. Un niño bien criado en cuna de seda, pero con los bolsillos vacíos, desesperado por encontrar a quién exprimir para mantener sus apariencias. Recuerdo esa cena como si fuera ayer. Preparé pozole rojo, con su carnita de puerco, sus rábanos frescos y su orégano. Saqué la vajilla de barro de Tlaquepaque que guardaba para ocasiones especiales. Cuando le serví el plato humeante a Raúl, él lo miró como si le hubiera servido veneno. Arrugó la nariz, esa nariz respingada de aristócrata venido a menos. «Ay, doña Rosaura, muchas gracias», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, empujando el plato con la punta de los dedos. «Pero yo tengo un estómago muy delicado. La comida de mercado, la grasa del cerdo, me cae pésimo. ¿No tendrá por ahí una ensaladita o un poco de salmón?» Me quedé helada con la cuchara de palo en la mano. Volteé a ver a Patricia, esperando que ella lo corrigiera, que le dijera que en esta casa se comía lo que había con gratitud. Pero mi hija se sonrojó, no de enojo hacia él, sino de vergüenza hacia mí. «Mamá, te dije que Raúl es de paladar fino». «Ay, qué pena, mi amor, perdona», le dijo ella, acariciándole la mano. «Ahorita te pido algo por aplicación». Ahí empezó todo. Ese fue el primer grano de arena que se coló en el zapato y que terminó por destrozarme los pies. Por amor a mi hija, por verla sonreír y soñar con su boda, me tragué el coraje. Me mordí la lengua hasta sacarme sangre en incontables ocasiones. Dejé pasar sus comentarios sarcásticos sobre los muebles viejos de mi sala, sobre el cuadro de la Virgen de Guadalupe que tenía en la entrada, al que llamó folclórico y de mal gusto. Poco a poco, mi propia hija comenzó a transformarse. Cambió su forma de hablar, adoptando el tono fresa y prepotente de su novio. Dejó de acompañarme al mercado porque olía feo. Y lo peor, los primeros síntomas de que me estaba convirtiendo en un estorbo para su nueva vida de fantasía. Un domingo en la tarde, unas semanas antes de su boda, estábamos en la sala. Raúl estaba viendo la televisión y yo salí de la cocina con mi delantal puesto, secándome las manos para preguntarles si querían agua de Jamaica. Patricia se levantó de un salto, visiblemente alterada, y me jaló del brazo hacia el pasillo. «Mamá, por favor», me susurró apretando los dientes, mirando nerviosa hacia donde estaba Raúl. «Van a venir los papás de Raúl en un rato a tomar el café. Te pido, te suplico, que no salgas así. Quítate ese delantal, hueles a cebolla. Mejor quédate en tu cuarto mientras ellos están aquí, ¿sí? No quiero que se lleven una mala impresión. Ya sabes cómo son de otro nivel». Sentí que me daban una bofetada con la mano abierta. Mi propia hija, la niña cuyos pañales lavé a mano, a la que le curé las raspaduras en las rodillas con besos y árnica, me estaba escondiendo como a un mueble viejo y roto. Me estaba pidiendo que desapareciera en mi propia casa para no ofender a sus futuros suegros, una pareja de mantenidos que debían hasta la risa, pero que vestían de lino. Lloré esa tarde encerrada en mi cuarto, abrazada a la almohada de mi Antonio. Pero como buena madre mexicana, perdoné. Justifiqué lo injustificable, pensé. Son los nervios de la boda, ella me ama, solo quiere encajar. Fui tan ciega, tan mensa. Tanto fue mi amor enfermo y mi afán por protegerla de los complejos de su marido, que cometí el error más grande de mi vida. El día de su boda civil, le entregué las escrituras de la casa. Fui con el notario y puse la casa a su nombre, bajo el régimen de separación de bienes, claro está, para protegerla. Le dije a ella y a Raúl que era mi regalo de bodas, para que tuvieran seguridad. Pensé que con ese acto de desprendimiento absoluto, de amor puro, me ganaría el respeto de Raúl.
Pensé que él vería que, aunque pobre en apariencia, yo les estaba dando un patrimonio que me costó sangre. Creí que eso aseguraba mi lugar en la mesa familiar, mi derecho a envejecer arrullando nietos en el patio que yo misma barría. Pero cuando le entregué la carpeta con las escrituras a Raúl, vi el brillo en sus ojos. No era gratitud, era el brillo del hambre. La bestia acababa de probar la sangre y no se iba a detener hasta devorarme entera. Y yo, por cobarde, por madre abnegada, le abrí la puerta de par en par. Así fue como, 6 meses después de la boda, usando el pretexto de que querían ahorrar para comprarse su propia casa en un barrio mejor, se mudaron a la mía. Solo será temporal. Doñita, me dijo Raúl con esa sonrisa falsa palmeándome el hombro. Ese temporal fue el inicio de mi calvario, el principio de la invasión que me llevaría, paso a paso, a ser expulsada a la calle en la oscuridad de la noche. La invasión no ocurrió de la noche a la mañana. Fue como la humedad, metiéndose por las paredes, silenciosa, pudriendo los cimientos de mi paz hasta que el techo se me vino encima. Primero fueron las cajas. El pasillo se llenó de maletas y muebles modernos, fríos, de esos que parecen de sala de espera de dentista. Raúl caminaba por mi casa dando órdenes a los cargadores como si fuera el capataz de una hacienda, señalando con su dedo impecable qué cosas mías debían desaparecer. «Ese sillón apesta a polvo, sáquenlo a la calle», le escuché decir una tarde, mientras yo preparaba un caldo de pollo en la cocina. Salí a toda prisa, limpiándome las manos en el delantal. Era el sillón reclinable de mi Antonio, de pana café, desgastado en los brazos donde él ponía sus manos pesadas después de trabajar. «No, por el amor de Dios, Raúl, ese sillón no», supliqué, poniéndome frente al mueble como una leona vieja defendiendo a su cachorro. Ahí descansaba mi viejo. Tiene su aroma. Raúl soltó una carcajada seca, despectiva, acomodándose los puños de la camisa. «Doña Rosaura, no sea acumuladora. Su viejo lleva años bajo tierra. Ese mueble es un nido de ácaros y no combina con la decoración minimalista que Patricia y yo compramos. Si tanto le duele, métalo en su cuarto. Aunque conociendo el tamaño de su de su habitación, dudo que quepa». Volteé a ver a Patricia, que estaba revisando unos catálogos de pintura en el comedor. Ni siquiera levantó la vista. Me tragué el nudo de espinas en la garganta y, con ayuda del muchacho de la mudanza, arrastré el sillón hasta mi recámara, rayando el piso por el esfuerzo. Esa misma semana me exigieron que desocupara la recámara principal. «Nosotros somos una pareja joven, mamá. Necesitamos el baño grande y el closet», me dijo mi hija, sin un ápice de remordimiento. Así fue como terminé relegada al cuarto de servicio, en la parte de atrás de la casa, junto al lavadero, una habitación donde apenas cabía una cama individual y un ropero de pino. Pero el despojo material fue solo el principio. Luego vino el asalto a mi alma. Una mañana, al regresar de la misa de 7, encontré un hueco pálido en la pared de la entrada. Mi cuadro de la Virgen de Guadalupe, el que el padre Chencho había bendecido el día que terminamos de pagar los ladrillos de la casa, ya no estaba. La veladora perpetua que yo le mantenía encendida había sido tirada a la basura, junto con mis rosarios. Sentí que me faltaba el aire. Corrí a la sala y encontré a Raúl colgando un cuadro espantoso, unas manchas negras y rojas que no tenían forma de nada. «¿Dónde está mi virgencita?», pregunté, sintiendo que la sangre me hervía en las sienes. «Ay, mamá, no empieces», intervino Patricia, saliendo de la cocina con un café en la mano. Raúl la guardó en una caja en el closet del pasillo. «Ya te habíamos dicho que esas cosas dan aspecto de vecindad. Es de pésimo gusto tener santos en la entrada. Si quieres rezar, vete a tu cuarto o vete a la iglesia, pero aquí en las áreas comunes vamos a tener arte de verdad». Aspecto de vecindad. Mi fe, mis costumbres, el olor a incienso y a cera derretida que siempre me dio paz, ahora les daba asco. Me prohibieron cocinar con ajo y cebolla porque impregnaba las cortinas. Me prohibieron escuchar mis boleros de los Panchos en el radio viejito de la cocina. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, caminando de puntitas para no molestar al señorito y a la señora de la casa. Pasaba los días encerrada en mi cuartito de atrás, tejiendo carpetas de gancho que nadie iba a usar, sintiendo cómo la tristeza me encorvaba la espalda más que la edad. Pero el golpe de gracia, la revelación que terminó por romperme el corazón y cambiar mi destino para siempre, llegó una noche de lluvia a principios de noviembre. Yo no podía dormir. La artritis me estaba matando en las rodillas por el frío y bajé a la cocina a prepararme un té de canela. Las luces de la sala estaban apagadas, pero desde el pasillo pude ver un resplandor amarillento saliendo del comedor. Raúl y Patricia estaban sentados a la mesa, iluminados por la luz de una computadora portátil, tomando vino tinto en mis copas de cristal cortado. Me detuve en seco, oculta por las sombras del pasillo,
porque escuché mi nombre. Es insostenible, Patricia. Ya te lo dije, susurraba Raúl, golpeando la mesa con el dedo índice. Tu madre es un fardo. Es una vieja terca que no encaja en nuestra vida. Mis socios van a venir a cenar el próximo mes y no quiero que esa señora ande arrastrando los pies por aquí, oliendo a pomada barata. Raúl, por favor, ten paciencia. Es mi mamá, respondió Patricia, pero su voz sonaba cansada, no indignada. No lo estaba defendiendo a él, se estaba justificando a sí misma. ¿Paciencia? Ya pasaron 8 meses. Mira los números. Raúl giró la pantalla de la computadora. Yo contuve la respiración, apretando el marco de la pared hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La zona ha subido de plusvalía brutalmente. Esta casa, el terreno, vale una fortuna. Si la vendemos ahora, puedo inyectar ese capital en la firma de inversiones y comprar ese penthouse en Polanco que vimos. Seríamos libres. ¿Y qué hago con ella, Raúl? Tampoco puedo tirarla a la calle. La gente va a hablar, dijo mi hija. Mi propia carne y sangre, calculando mi destino como si yo fuera un electrodoméstico descompuesto. No la vamos a tirar a la calle, mi amor. Somos gente civilizada. Hay asilos muy decentes a las afueras de la ciudad, lugares cerrados donde las cuidan y donde no pueden salir. Averigüé de uno en el Estado de México. Es barato. Con la miseria que le dan de pensión del seguro del viejo, pagamos la mensualidad, y si falta, ponemos un poquito. Le decimos que es por su salud, que necesita atención médica especializada 24 horas. La declaramos incompetente si es necesario. Sentí un vértigo espantoso, como si el piso de loseta se abriera bajo mis pies para tragarme entera. Un asilo. El terror más profundo de cualquier madre mexicana. Terminar sus días rodeada de extraños, mirando por una ventana, esperando una visita dominical que nunca llega, mientras sus hijos se gastan su patrimonio. No lo sé, Raúl. Se va a poner histérica, dudó Patricia, tomando un sorbo largo de vino. ¿Y qué va a hacer? ¿Demandarnos? No tiene ni en qué caerse muerta, rió él, con esa risa macabra que me heló la sangre. La casa está a tu nombre, Patty. Todo es nuestro. Es una vieja inútil que ya vivió lo que tenía que vivir. Nosotros somos el futuro. Piénsalo. Tienes esta semana para prepararla psicológicamente. Me di la vuelta en la oscuridad y caminé de regreso a mi cuarto, arrastrando mis pies fríos. No tomé mi té. Cerré la puerta de mi cuartito, sin hacer ruido, y me senté en el borde de la cama, en la penumbra. Esperé a que llegaran las lágrimas. Esperé a que mi pecho estallara en un llanto de dolor y autocompasión. Pero, para mi propia sorpresa, no derramé ni una sola lágrima. El dolor se había agotado. Mi reserva de sacrificio y abnegación materna se había secado de golpe, como un pozo en el desierto. En su lugar, algo nuevo, algo ardiente y poderoso, empezó a nacer en mi vientre y subió rápidamente hasta mi garganta. No era tristeza, era rabia. Era una furia fría, calculada, antigua. La misma fuerza que me hacía levantarme a las 4 de la mañana a palmear masa. La misma fuerza con la que cargaba cubetas de cemento. ¿Un asilo? ¿Una vieja inútil? ¿Que no tenía en qué caerme muerta? Me levanté de la cama, encendí la pequeña lamparita de buró y abrí mi ropero. Del fondo, debajo de unas colchas de lana, saqué una caja de zapatos de cartón. Adentro estaba el número de teléfono del licenciado Cárdenas y una pequeña tarjeta dorada de un banco internacional que nunca había usado. Pasé mis dedos callosos por las letras en relieve de la tarjeta. Mi Antonio y yo nos rompimos el lomo para que nuestra hija fuera una reina, pero ella prefirió convertirse en la ratera de su propia madre. Muy bien. Si ella quería la guerra, yo, Rosaura, le iba a enseñar cómo se quema el mundo. A la mañana siguiente me levanté antes de que el sol asomara por las ventanas. No hice ruido. No preparé café. Me bañé con agua fría, me puse mi mejor vestido, un traje sastre de lana gris, modesto pero impecable que guardaba para los funerales, mis zapatos ortopédicos limpios, y me envolví en un rebozo negro de seda. Salí de la casa sin mirar atrás, tomando el primer taxi que pasó por la avenida, algo que nunca hacía por no gastar. A la torre financiera en Reforma, joven, le dije al chofer, sintiendo cómo el corazón me latía con un ritmo nuevo, militar. Cuando entré al inmenso edificio de cristal y mármol, desentonaba por completo. Mujeres altas, rubias, con tacones de aguja y hombres de trajes italianos caminaban a toda prisa, mirándome de reojo como si una paloma se hubiera metido al lobby. Me acerqué al mostrador principal, donde una recepcionista con pestañas postizas y expresión de hastío me barrió de arriba abajo. «Disculpe, señora, aquí no puede vender. Este es un edificio corporativo», me dijo con voz nasal, sin siquiera soltar su pluma. La miré fijo a los ojos, sin parpadear. «No vengo a vender nada, señorita. Tengo una cita en la Oficina de Gestión Patrimonial Internacional, piso 42. Dígale al director general, el señor Villalobos, que la señora Rosaura Flores de Ramírez está aquí».
La chica bufó, tecleando mi nombre con desgana en su computadora, dispuesta a llamar a seguridad. Pero de pronto, sus dedos se congelaron. Sus ojos se abrieron como platos y la sangre pareció esfumarse de su rostro. Tragó saliva, levantó el teléfono temblando y murmuró unas palabras apresuradas. Segundos después, me miró con un terror absoluto. Señora Flores, por favor, discúlpeme, balbuceó, poniéndose de pie casi de un salto. El director está bajando personalmente por usted. ¿Gusta un café, agua mineral, algo? Agua natural está bien, respondí, cruzando las manos sobre mi regazo. Minutos después estaba sentada en un despacho que era más grande que mi casa entera, con ventanales que mostraban toda la Ciudad de México a mis pies. El director Villalobos, un hombre de sienes plateadas que me trataba con la reverencia de quien está frente a una reina, me sirvió el agua en un vaso de cristal. Junto a él estaba sentado el hijo del licenciado Cárdenas, quien había heredado mi caso. Doña Rosaura, es un honor absoluto tenerla aquí después de tantos años, dijo Villalobos, abriendo una elegante carpeta de piel sobre el escritorio de caoba. Asumo que si nos honra con su presencia es porque ha decidido finalmente movilizar sus activos. Así es, señor Villalobos. Necesito saber exactamente dónde estoy parada, dije, con la voz serena, ajena a la tormenta que traía dentro. El banquero asintió, dándole la vuelta a la carpeta para que yo pudiera ver las cifras. Me acomodé los lentes de lectura. Los números bailaban frente a mis ojos, con tantos ceros que me mareé por un instante. 12 millones de dólares, 185 millones de pesos líquidos en fondos de bajo riesgo. Como verá, doña Rosaura, las inversiones que dejó don Antonio y la venta paulatina de los terrenos en la Riviera Maya han sido excepcionalmente fructíferas, explicaba el abogado Cárdenas hijo, señalando diferentes rubros. Además, es usted dueña absoluta de 2 torres de departamentos de lujo en Polanco, una villa en Cancún que rentamos a extranjeros y 3 locales comerciales en Santa Fe que le generan una renta mensual astronómica. Usted no solo es solvente, señora. Usted es una de las clientas más poderosas de esta institución. Miré mis manos, posadas sobre los documentos financieros. Mis manos ásperas, con las cicatrices de la sosa cáustica, los nudillos deformados por tallar ropa en el lavadero, las uñas gruesas de limpiar pisos. Estas manos valían 12 millones de dólares. Toda mi vida fui dueña del mundo y elegí vivir de rodillas para enseñarle a mi hija la humildad. ¡Qué desperdicio! ¡Qué monumental equivocación! Cerré la carpeta con lentitud. Levanté la mirada hacia los 2 hombres trajeados que esperaban mis órdenes. La vieja Rosaura que lloraba en el parque se había quedado allá, enterrada junto a mi difunto marido. La mujer que los miraba ahora, a través del cristal frío de esa oficina, era otra. Licenciado Cárdenas, señor Villalobos, dije, apoyando mis manos sobre la mesa y enderezando la espalda. Necesito que movamos el dinero. Quiero comprar propiedades, pero no cualquier propiedad. Necesito que hagan unas averiguaciones confidenciales urgentes sobre mi yerno, Raúl Velasco. Quiero saber quiénes son sus deudores, quiénes son sus socios y quién es el dueño del edificio donde tiene su oficinita de quinta. Quiero comprar sus deudas. Quiero comprarlo todo. El banquero y el abogado intercambiaron una mirada de sorpresa, pero de inmediato una sonrisa afilada apareció en el rostro de Villalobos. Considere lo hecho, doña Rosaura. ¿Empezamos con la compra agresiva? Sí, afirmé, acomodándome el rebozo con dignidad. Vamos a enseñarles a esos muertos de hambre lo que cuesta humillar a una madre. Vamos a exprimirles hasta la última gota de aire. Regresé a la casa esa misma tarde con el alma envuelta en una coraza de hierro. El trayecto en taxi desde la Torre de Cristal hasta nuestra colonia me pareció un viaje entre 2 mundos que yo dominaba en secreto. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante de lavanda barato que Patricia usaba ahora para borrar mi rastro me golpeó el rostro. La casa estaba en silencio. Caminé hacia la sala y la encontré ahí, recostada en mi sillón, en el sillón que compré con tantas madrugadas de frío, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono de última generación, riéndose de algo que veía en internet. Su risa, que antes era la música de mis días, ahora me sonaba a cristales rotos. Me detuve a unos pasos de ella. Apreté el asa de mi bolso negro, sintiendo el peso de los documentos bancarios que acababa de firmar. Quería creer que todavía había una esperanza, que la niña a la que le enseñé a rezar el Padre Nuestro antes de dormir todavía vivía en algún rincón oscuro de esa mujer frívola. Decidí darle la última oportunidad. Un último hilo del que podía tirar para salvarse del abismo que yo misma estaba a punto de abrir bajo sus pies. «Patty, mija», murmuré, fingiendo un ligero temblor en la voz, apoyándome en el marco de la puerta como si me faltaran las fuerzas. «Me siento un poquito mareada. ¿Me regalarías un vasito con agua, por favor? Las pastillas de la presión me cayeron pesadas».
Patricia ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Suspiró con fastidio, un sonido largo y pesado que me cortó la respiración. Mamá, la jarra está en el refrigerador. No seas encajosa, estoy revisando los catálogos para los muebles de la terraza. Si te sientes mal, tómate la presión tú sola, el aparato está en tu buró. Di un paso al frente. Hija, el médico de la farmacia me dijo que los mareos pueden ser otra cosa, que a mi edad el corazón ya está cansado. Patty, mírame a los ojos, por el amor de Dios. Finalmente bajó el teléfono. Me miró con una expresión de absoluto aburrimiento, sin una gota de piedad. ¿Qué quieres que te diga, mamá? ¿Que te voy a sobar la espalda? Ya te lo dije anoche, y Raúl opina lo mismo. Estás vieja, te estás deteriorando, y nosotros no somos enfermeros de nadie. No voy a sacrificar mi juventud ni mi matrimonio para cambiarte pañales o darte pastillitas. Te vamos a buscar un buen lugar, un asilo decente donde haya gente como tú. Ahí te van a dar tu agüita a la hora que quieras. ¿No me amas, Patricia? Soy tu madre. Te di la vida. Te di esta casa. Mi voz se quebró, pero esta vez no era una actuación. Era el último lamento de la madre que moría para siempre. «Ay, mamá, por favor, no empieces con tus chantajes de telenovela barata», respondió, poniéndose de pie y alisándose el pantalón de lino. «Claro que te quiero, pero el amor no significa que me vas a arruinar la vida. ¿Y la casa? La casa me la diste tú, porque era tu obligación asegurar mi futuro. No me cobres facturas que ya pagaste. Voy a salir a comer con las amigas. Si viene Raúl, dile que le dejé su traje en la tintorería. Y por favor, no te cruces cuando lleguen sus socios en la noche. No quiero dar explicaciones de por qué andas arrastrando los pies». Me dio la espalda y salió por la puerta principal, dejando una estela de perfume caro en el aire. Ese fue el momento exacto, el segundo preciso en que la tijera cortó el cordón umbilical de tajo. El instinto maternal se apagó como se apaga una vela bajo un vaso de cristal. No había vuelta atrás. Esa misma noche fue cuando preparé el mole, cuando Raúl me humilló frente a ella, y cuando me dieron una semana para irme, pero yo decidí salir por la puerta con mi maletita de lona hacia aquel motel miserable. Lo que ellos no sabían, mientras brindaban con mi tequila en la sala celebrando mi partida, era que la maquinaria de la justicia divina, impulsada por mi dinero, ya estaba aplastándolos. Al amanecer en ese motel, después de mi primera noche en el exilio, sonó mi teléfono celular. Era el licenciado Cárdenas. «Doña Rosaura», me dijo con voz grave y profesional, «ya tengo los resultados de la investigación sobre su yerno, y como usted sospechaba, el señor Raúl Velasco no es más que un castillo de naipes. Su supuesta firma de consultoría está en bancarrota. Debe meses de renta en el corporativo, sus tarjetas están al tope, y para mantener el nivel de vida que le presume a su hija, pidió 2 préstamos millonarios a prestamistas privados de dudosa reputación. Puso como garantía unos autos de lujo que ni siquiera ha terminado de pagar». Una sonrisa fría, sin alegría, se dibujó en mis labios resecos. «Excelente, licenciado. ¿Qué sigue?» «El señor Villalobos ya movilizó el capital. Acabamos de comprar la deuda total de Raúl a esos prestamistas, asumiendo los pagarés. Ahora, legalmente, le debe cada centavo a una de sus empresas controladoras, doña Rosaura. Y respecto a la oficina, el edificio completo donde él renta, resulta que pertenece a un fondo inmobiliario del que usted es la accionista mayoritaria. Ya dimos la orden de no renovar su contrato de arrendamiento y exigir el pago inmediato de los atrasos con penalización. ¿Y mi casa, licenciado? La casa de mi Antonio. Ahí viene la obra maestra, señora. Escuché la sonrisa del abogado a través del auricular. En el Código Civil mexicano existe una figura legal llamada revocación de donación por ingratitud. Si el donatario, en este caso su hija, comete un delito contra usted o se niega a socorrerla si usted cae en pobreza, la donación se anula. Tenemos los recibos del asilo de beneficencia pública que ella misma cotizó a su nombre, demostrando su intención de abandonarla y la evidencia de que la echó a la calle. Ayer mismo presentamos la demanda civil ante el juez, solicitando medidas cautelares precautorias. La casa vuelve a ser suya. Proceda con todo, sin piedad, ordené, y colgué. Esa misma mañana, un auto negro, elegante y discreto, me recogió en la puerta del motel. El chofer, un hombre uniformado, me abrió la puerta y me ayudó a subir con el respeto que mi propia familia me había negado. Me llevaron a un hotel de 5 estrellas en Paseo de la Reforma, donde ocupé la suite presidencial mientras los abogados hacían su trabajo. Me compré ropa nueva, no vestidos ostentosos, no. Trajes finos de lino, zapatos a la medida que no lastimaran mis pies cansados y un collar de perlas auténticas que reposaba sobre mi pecho como una armadura. El infierno se desató para Raúl y Patricia 3 días después. Yo no estuve ahí para verlo, pero mis abogados me entregaron el reporte detallado y lo saboreé como se saborea un plato de gloria.
Raúl llegó a su lujosa oficina el lunes por la mañana, con su traje italiano y su café en la mano, solo para encontrar la puerta sellada con candados y un aviso de embargo precautorio pegado en el cristal. Un equipo de abogados corporativos lo estaba esperando en el pasillo, junto con la seguridad del edificio. Le informaron que sus deudas habían sido adquiridas por un corporativo internacional y que, al no haber cubierto los pagos, estaban procediendo al embargo de sus cuentas bancarias, sus vehículos y cualquier activo a su nombre. El gran señor se quedó en la calle, sudando frío, viendo cómo una grúa se llevaba su camioneta europea del estacionamiento. Patricia, por su parte, estaba en mi casa, su casa, según ella, recibiendo unos muebles carísimos que había comprado a crédito cuando el timbre sonó. No era el cartero. Era un actuario del juzgado civil, acompañado por 2 oficiales de policía y un representante del despacho de Cárdenas. Le entregaron una notificación gruesa, sellada por un juez. Demanda de revocación de donación por ingratitud. Le explicaron, con frialdad jurídica, que la propiedad estaba en litigio, que no podía venderla ni modificarla, y que tenía exactamente 72 horas para desalojar el inmueble de manera voluntaria o sería removida por la fuerza pública, ya que la legítima dueña, la señora Rosaura Flores, había reclamado la posesión por abandono y maltrato. Me contaron que Patricia gritó, que rompió en llanto, que maldijo al actuario, que llamó a Raúl desesperada por teléfono, pero Raúl no le contestó porque estaba escondido, huyendo de los embargadores. El imperio de mentiras y arrogancia se les derrumbó en menos de lo que tarda en hervir el agua para el café. Dejaron la casa como ratones asustados en la madrugada del tercer día, llevándose solo lo que cabía en sus maletas, dejando atrás los muebles nuevos que ahora les cobraría el banco con intereses usureros. Se fueron a vivir a un departamento minúsculo, rentado en una zona que ellos antes consideraban de chusma, ahogados en deudas, mirándose a los ojos con el resentimiento de 2 cómplices que acaban de perder el botín. 6 meses pasaron, 6 meses en los que yo, Rosaura, florecí. Con la asesoría de mis financieros, compré una mansión hermosa en el sur de la ciudad, rodeada de jardines inmensos, con rosales blancos y fuentes de cantera. Una casa de techos altos, pisos de madera y ventanas por donde entraba el sol a raudales. Tenía personal que me cuidaba con cariño. Una cocinera que preparaba los guisos de mi tierra. Enfermeras discretas y muchachas de limpieza que me trataban con la dignidad de una matriarca. Recuperé mi salud, mi peso y la luz de mis ojos. Pero el destino, que es el escritor más grande de todos, me tenía reservada la última escena, el acto final donde el telón caería sobre la farsa de mi hija. Era un martes por la tarde. Yo venía de regreso de firmar unas escrituras en la notaría. Mi chofer estacionó el automóvil, un sedán de lujo de color negro impecable, justo frente al portón de hierro forjado de mi nueva mansión. Mientras la puerta eléctrica se abría lentamente, vi a una mujer caminando por la acera. Venía arrastrando los pies, cargando unas bolsas pesadas del supermercado, con el cabello mal peinado y los hombros caídos. El sol de la tarde le daba en el rostro marchito. Era Patricia. El mundo es un pañuelo, dicen, y Dios es muy grande. Resultó que el cuartucho que rentaban para esconderse de los acreedores de Raúl estaba a solo unas cuadras de la zona residencial exclusiva donde yo había comprado mi palacio. Ella se detuvo para descansar, secándose el sudor de la frente, y miró hacia el auto. Bajé la ventanilla oscura con el botón de la puerta. Me quité los lentes de sol de diseñador. Nuestros ojos se encontraron. El impacto fue brutal. Pude ver cómo la sangre abandonaba el rostro de mi hija. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Dejó caer las bolsas del mandado sobre la banqueta. Las naranjas y los jitomates rodaron por el cemento sucio. Sus ojos escanearon el automóvil lujoso, al chofer uniformado bajando para abrirme la puerta, la imponente fachada de la mansión con los guardias de seguridad cuadrándose a mi paso, y finalmente a mí, a su madre, la vieja inútil que olía a linimento, ahora vestida de seda, con joyas discretas pero invaluables, irradiando un poder y una paz que ella jamás conocería. Patricia dio un paso tembloroso hacia mí, estirando una mano. Mamá, ¿eres tú? ¿De quién es esta casa? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo el golpe de la realidad aplastándole el pecho. Me detuve antes de cruzar la reja. La miré de arriba abajo. Vi la ropa gastada, las ojeras profundas de no dormir por las deudas, el miedo crónico impregnado en su piel. Sentí pena, sí, porque una madre nunca deja de ser madre, pero la piedad ya se la habían gastado toda. Esta casa es mía, Patricia, le respondí con una voz suave, serena, pero firme como el mármol. Como son míos los edificios, los terrenos y el dinero que creyeron que me podían robar.
Tu padre y yo construimos un imperio para ti con nuestras propias manos, pero tú te cegaste por la vanidad de un hombre vacío. Mamá, por favor, Raúl me dejó. Se fue corriendo cuando perdió todo. Sollozó mi hija, intentando acercarse, cayendo de rodillas sobre la banqueta, sin importarle que las rodillas se le rasparan contra el concreto. No tenemos nada. Estoy sola. Perdóname, te lo suplico, perdóname. Mamá, déjame entrar, no me dejes en la calle. La miré desde mi posición, impasible. Recordé el sonido de la cerradura girando aquella noche de frío. Recordé el «tienes una semana para irte». Recordé el asilo de beneficencia que me habían planeado. Tú y tu marido querían que yo me fuera, Patricia. Me pidieron que me fuera para no estorbarles, dije, levantando ligeramente el mentón, pronunciando las palabras que sellarían nuestra historia para siempre. Pues bien, me fui, y me llevé mi dinero conmigo. Que Dios te perdone, mija, porque en mi mesa y en mi casa ya no tienes silla. Me di la media vuelta. Cierre el portón, don Manuel, le indiqué al guardia. Y mientras la pesada reja de hierro negro se cerraba con un ruido metálico y sordo, separándonos por el resto de la eternidad, escuché el llanto desgarrador de la mujer que me traicionó. Pero yo ya no miré atrás. Caminé por el sendero de rosales de mi jardín, respirando hondo el aroma dulce de las flores, sintiendo por primera vez en mi vida la absoluta, completa y gloriosa libertad. El sonido de ese portón de hierro cerrándose a mis espaldas fue el golpe del martillo del juez divino dictando sentencia. Mientras caminaba por el sendero de piedra laja hacia la puerta principal de mi mansión, flanqueada por rosales blancos y bugambilias que yo misma había elegido, no sentí remordimiento. Sentí una ligereza en el pecho que no experimentaba desde que mi Antonio estaba vivo. Al cruzar el umbral de mi casa, el aroma a café de olla, hervido con su canela entera y su piloncillo oscuro, me abrazó como una cobija caliente. Doña Carmela, la señora hermosa y respetuosa que contraté para ayudarme en la cocina, me estaba esperando con una taza de barro humeante y un pan dulce recién horneado. Me senté en el comedor, una mesa de caoba tallada a mano donde cabían 12 personas, pero donde yo me sentaba sola por elección, disfrutando de la sinfonía del silencio y la paz. ¿Pero qué fue de los ingratos? Se preguntarán ustedes, porque el veneno que se escupe al cielo siempre cae en la cara del que lo lanza. Mis abogados, el licenciado Cárdenas y su implacable equipo, no dejaron piedra sobre piedra en el falso imperio de mi yerno. Raúl Velasco, el hombre de los trajes italianos y la nariz respingada, el que decía que mi comida le daba asco y que mi presencia le estorbaba, terminó convertido en un fantasma asustado. Al perder sus autos de lujo, sus tarjetas de crédito y el acceso a los clubes privados donde fingía ser millonario, sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda de inmediato. Esa es la lealtad del dinero falso. Se evapora con el primer rayo de sol. Supe por mis investigadores que, acorralado por las deudas que yo ahora controlaba a través de mis empresas, Raúl intentó huir de la ciudad. Pero el brazo de la ley, impulsado por mis recursos, fue más rápido. Le embargaron hasta los relojes de marca que coleccionaba. Hoy en día, me cuentan que vive escondido en un cuarto de azotea, en una colonia de la periferia, allá por los rumbos más duros del Estado de México, trabajando como chalán de ventas por comisión, ganando apenas para mal comer, mirando por encima del hombro cada vez que sale a la calle, por miedo a que los cobradores lo alcancen. El gran señor ahora viaja en transporte público, tragando el polvo de la ciudad, exactamente igual que como lo hacía mi viejo, pero sin un gramo de la honradez y la dignidad que mi Antonio tenía en la uña del dedo meñique. En cuanto a Patricia, mi hija, la sangre de mi sangre, su caída fue una lección que me dolió presenciar, pero que dejé que Dios administrara. Cuando el juez civil falló a mi favor, dictaminando la revocación de la donación por ingratitud, no solo recuperé las escrituras de la casa que mi marido y yo construimos con sudor y tamales, recuperé mi historia. Los policías ministeriales ejecutaron la orden de desalojo. Patricia fue obligada a sacar sus cosas a la calle a plena luz del día, frente a la mirada curiosa de todas las vecinas, las mismas vecinas de toda la vida a las que ella les había dejado de hablar por sentirse superior, sin casa, sin marido, porque cobardemente Raúl la abandonó en cuanto vio que ella ya no tenía la casa para respaldarlo, y ahogada en las deudas de los muebles carísimos que compró a crédito para remodelar mi hogar, Patricia tuvo que enfrentarse al mundo real. El mundo de las mujeres solas y sin dinero. Ese mismo mundo del que yo la había protegido toda mi vida, lavando ajeno y moliendo maíz. Al no tener experiencia laboral, más allá de haber sido la esposa de un consultor, las puertas de los corporativos finos se le cerraron. La arrogancia no sirve de currículum. La última vez que supe de ella, el destino, con su ironía perfecta,
La había colocado trabajando como demostradora de perfumes en una tienda departamental del centro, pasando 8 o 10 horas de pie, con zapatos de tacón reglamentarios que le destrozan los talones, sonriéndole a mujeres que la tratan con la misma indiferencia y desprecio con la que ella me trató a mí. Ahora ella sabe lo que es el dolor de espalda, el ardor en las plantas de los pies y la humillación de tener que aguantar groserías para no perder el empleo y poder pagar la renta de un cuartucho húmedo. A veces, la justicia de Dios no manda rayos del cielo, simplemente te pone en los zapatos de la persona que pisoteaste. Yo, en cambio, renací de mis propias cenizas. A mis más de 70 años, dejé de ser la vieja inútil para convertirme en la dueña absoluta de mi destino. Viajé. Por primera vez en mi vida, me subí a un avión en primera clase. Fui a conocer aquellas tierras en la Riviera Maya que mi Antonio recibió como pago por su trabajo. Cuando mis pies desnudos, esos pies llenos de juanetes y callosidades, tocaron la arena blanca y fina del Caribe mexicano, y el agua tibia del mar me besó los tobillos, cerré los ojos y lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de gratitud. Mira, viejo, susurré al viento salado. Mira hasta dónde nos trajeron tus manos de albañil. Me hospedé en mi propia villa de lujo. Fui tratada como una reina por gerentes y directores de hoteles que pagaban millones por arrendar mis terrenos. Pero la riqueza no me envenenó el alma, porque el dinero, cuando llega a unas manos que conocen el valor del trabajo duro, solo sirve para construir bendiciones. Regresando a la Ciudad de México, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. La casa de la Colonia Popular, nuestra primera casita, la que Patricia casi me roba, no la vendí. No permití que el egoísmo que habitó en ella manchara su memoria. Con la ayuda del licenciado Cárdenas, remodelé la propiedad de arriba a abajo. Tiramos los muros falsos, quitamos los adornos ridículos y la convertimos en la Fundación Don Antonio y Doña Rosaura. Hoy es un asilo de día, gratuito y de primer nivel, para mujeres de la tercera edad que han sido abandonadas, maltratadas o despojadas por sus propias familias. Tengo doctoras, psicólogas, maestras de tejido y cocineras a sueldo. 50 mujeres de mi edad, mujeres de cabello blanco y manos santas, van todos los días a tomar su chocolatito caliente, a rezar el rosario frente a un altar precioso de la Virgen de Guadalupe que mandé instalar en el patio principal, y a recibir asesoría legal gratuita. Ninguna madre en mi colonia volverá a ser echada a la calle mientras yo respire. Mis abogados les enseñan cómo protegerse, cómo bloquear a los familiares abusivos, cómo no firmar ningún papel sin leerlo, cómo registrar y guardar cada prueba, cada mensaje, cada humillación, porque el amor no debe cegarnos ante la ley. Les enseño lo que aprendí a la mala, que el patrimonio se protege con garras y dientes, y que la bondad no significa dejarse pisotear. Mi vida ahora es una oración de agradecimiento constante. Voy a misa los domingos en un auto seguro y cómodo. Me siento en las primeras bancas con mi rebozo de seda negra, dejando un buen donativo en el cesto de la parroquia, pidiendo a Dios que le dé luz a los ciegos de espíritu. A veces, cuando estoy sentada en el inmenso jardín de mi mansión, viendo atardecer mientras escucho un bolero de los Panchos en el tocadiscos de caoba de la sala, me pregunto si Patricia alguna vez piensa en mí, si cuando le duelen las piernas por estar parada todo el día, se acuerda de los masajes de árnica que yo le daba. Sé que intenta contactarme. Han llegado cartas a las oficinas de mis abogados, mensajes implorando perdón, suplicando una segunda oportunidad, porque dice estar arrepentida, porque dice que ya cambió. Pero yo le di instrucciones precisas al licenciado Cárdenas. Ninguna de esas cartas debe llegar a mis manos. Las archivan sin abrirlas, porque he comprendido, mis queridas amigas, la lección más dura y valiosa que la vida le puede enseñar a una madre. El perdón es para Dios, pero el respeto absoluto e inquebrantable, nos toca exigirlo a nosotras. A los padres no se les grita, a los padres no se les esconde, y a los padres, por Dios santo, no se les escupe en la mano que les dio de comer. Cometí el error de creer que el amor materno significaba darlo todo hasta quedarme vacía. Lo di todo en vida, y casi me dejan muerta en vida. Pensé que el sacrificio extremo garantizaba el amor incondicional. ¡Qué mentira tan grande! Escúchenme bien, mujeres valientes que me están oyendo. Papelito habla. Nunca hereden en vida por presiones de los hijos, nunca cedan las llaves de su castillo, aunque sea humilde. El dinero y las propiedades son su escudo para la vejez. Su seguridad no es moneda de cambio para comprar el cariño de una nuera interesada o de un yerno abusivo. Tu paz mental vale más que cualquier lazo de sangre que esté podrido por dentro. Si hoy tienes a un hijo que te voltea la cara, que te hace sentir que tu presencia estorba en la casa que tú misma pagaste, o que te presiona para que le firmes unos papeles para ahorrar trámites, detente. Levanta la cabeza.
No llores a escondidas en el baño. Limpia tus lágrimas, arregla tus documentos, busca ayuda legal y recuerda quién eres. Eres la matriarca, eres la raíz del árbol, y sin la raíz, las ramas se secan y se caen. Yo encontré mi paz muy lejos de quienes no supieron valorar el oro de mi corazón, prefiriendo el brillo falso del dinero. Encontré mi tranquilidad sabiendo que mi futuro es mío, que mi salud está cuidada y que mi dignidad está intacta. Y tú, mi amiga hermosa, mi compañera de fatigas, ¿qué estás esperando? ¿Estás sosteniendo la mano de quien te está empujando al precipicio? ¿Estás aguantando humillaciones bajo tu propio techo por miedo a quedarte sola? El miedo es el peor consejero. Suelta esa mano. Dios aprieta, pero no ahorca, y la justicia divina, cuando se acompaña con la frente en alto y la firmeza de la ley, siempre llega. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón, si reconociste tu propio sacrificio en mis palabras, o si simplemente crees que ninguna madre merece ser tratada como basura, déjame un amén en los comentarios. Haz que tu voz se escuche. Dale me gusta a este video para que YouTube se lo muestre a esa mujer, a esa señora en algún rincón del mundo, que hoy se siente arrinconada y necesita escuchar que hay una salida, que tiene poder, que no está vencida. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este testimonio con tus comadres, tus hermanas y hasta con esos hijos ingratos para que vean que las madres también sabemos defendernos. Que la Virgen de Guadalupe me las cubra con su manto. Que Dios me las bendiga siempre y les dé la fuerza de un león para defender su lugar en el mundo. Yo soy Rosaura, y hoy, más que nunca, soy la dueña de mi vida. Hasta la próxima, mis reinas.